Vamos a principiar nuestro servicio, hermanos, a nuestro Dios de esta tarde. Y damos la bienvenida a todos, como siempre, y gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí una vez más para glorificar su nombre. Vamos a iniciar primeramente con una oración para pedir la ayuda y la bendición de nuestro Padre, invitando a nuestro hermano Tony García que él pase y nos dirija en la oración, y vamos a estar de pie para reverencia a nuestro Padre Celestial para la oración. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, esta tarde, Padre, le damos gracias por traernos con bien, Padre, para alabar y glorificar su nombre esta tarde, Padre. Esta tarde también le pido, Padre, que bendiga a los hermanos que vienen en camino, tráigalos con bien, Padre, para juntos alabar y glorificar su nombre. Padre, también le pido por las iglesias que están reunidas en su nombre a esta hora, bendígalas y bendiga a las almas que están reunidas en esas congregaciones y en esta congregación también, Padre. También le pido, Padre, por el hermano que va a traer la palabra, que déle sabiduría y déle inteligencia para que nos predique. También te pido por el hermano que trae los cantos, igualmente le pido sabiduría para que nos traiga los cánticos y poder alabar su nombre, Padre. También le pido, Padre, por los hermanos que no van a poder venir hoy. Tú sabrás el motivo, tú conoces nuestros corazones. Te pido que los bendigas igualmente. Y te pido por las maestras que dan clases a nuestros hijos, también igualmente, Padre. Y también le pido, Padre, esta tarde que abra nuestro corazón para la palabra que nos van a traer, la guardemos en nuestro corazón. Todo esto se lo pido en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. En esta tarde voy a dirigir varios cantos y nada más 2 estrofas de cada himno. En esta mañana escuchamos 2 lecciones muy edificantes y muy importantes para nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Y más noche después los pondré en la página que tenemos de YouTube, donde pongo todos los servicios para que puedan escuchar los mensajes que se dieron hoy en la mañana para aquellos que estuvieran ausentes en esta mañana. Y con ese mismo tema, con ese mismo objeto, he escogido los siguientes cantos que nos hablan en cuanto al trabajo que tenemos en la obra del Señor, especialmente aquí en esta congregación, de trabajar en la viña del Señor. Y precisamente es el primer canto en el cual vamos a cantar. Van a ser varios, pero como digo, solamente 2 estrofas de cada himno. La viña del Señor. Con este canto empezaremos para glorificar el nombre de Dios. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña
viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Sembraré la simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Mensajeros del Maestro. Mensajeros del Maestro. Mensajeros del Maestro, anunciar al corazón de Jesús la buena nueva de su grande salvación. Mensajeros del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. Anunciar a los cautivos su gloriosa libertad, alcanzar gloria al caído, buenas nuevas proclamar. Mensajeros del Maestro, vuestra voz hacer oír, y los hombres que la escuchen vida puedan recibir. Amén. El último canto. Todo aquel que oye, todo aquel que oye. Todo aquel que oye vaya a proclamar salvación de gracia, lléguese a aceptar. Al perdido mundo debese anunciar, ir al Salvador Jesús. Todo aquel que cree debe procurar
Salvador. Él a todo llama con divino amor. Ir al Salvador, Jesús. Todo aquel que cree debe procurar estas buenas nuevas siempre predicar, que Jesús de balde quiere perdonar. Ir al Salvador, Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a darle paso a los niños que pasen a su clase. Dice ahí, bienvenidos los peques, bienvenidos los niños. Adelante, pueden pasar a la clase. Bien, hermanos, vamos nosotros a entrar al tema en esta tarde. Esperemos que avancemos un poquito más. Hoy vamos a concluir con este juez, el juez Sansón. Son 13, el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 del libro de los jueces, hermanos. Es un juez interesante, como los otros también. Un juez muy particular, porque un hombre que se centra solo en él, en su lucha contra los filisteos, que es la nación que está dominando al pueblo de Israel. Y en este personaje podemos encontrar varias lecciones interesantes, como las que ya hemos visto. Yo creo que hoy no vamos a ir rápido, porque pues, más pronto de lo que a veces nos tardamos cuando estamos estudiando un juez, porque es la parte final, ¿no? Queremos irnos pronto. En sí, hermanos, vamos a ver la muerte de Sansón. Sí, está relatado capítulo 16, versículo 23 al 31. Vamos a ver cómo fue la muerte de Sansón. Vamos a ver un poquito antes, vamos a recordar qué pasó antes de que lo apresaran. ¿Se acuerdan por qué lo apresaron? Dice la escritura, hermanos, que Dalila, la mujer filistea que le gustó, en la cual se enamoró, dice que le presionaba cada día con sus palabras. Quería sacarle la información acerca de dónde o en qué consistía su poder, al punto de que redujo el alma de Gedeón a mortal angustia. En otras versiones dice que llegó el punto que Gedeón ya no aguantaba oírla, que deseaba hasta morir de oír sus palabras todos los días, y ahí hablándole y preguntándole. Finalmente, hermano, Sansón dice que le descubrió pues todo su corazón a una mujer filistea, a una mujer que no lo amaba, a una mujer que solamente parecía que le interesaba el dinero, no lo amaba a ella. Él a ella sí, pero ella no, hermano. Ella solamente estaba interesada. Le dijo, dice, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi padre, de mi madre. Acuérdense que el voto de nazariato era entregarle a Dios, consagrarse a Dios, consagrar a la persona toda la vida. Y la señal de ello era no cortar el cabello, ni tampoco tomar vino, ni sidra, ni nada parecido, ni tocar, ni comer cosa inmunda. Y si vemos a la historia de Sansón, hermanos, cometió e hizo cosas que no debía. ¿Se acuerdan? Algo que iba en contra de lo que debía él hacer, hermanos. ¿Se acuerdan más o menos qué hizo? Porque el voto de nazariato consistía en estas cosas. ¿Qué cosas hizo Sansón que violó la ley de Dios en este sentido? ¿Fueran? Bueno, una de ellas, mande. Pues buscar mujeres, bueno, es en general, ¿verdad? Porque estaba prohibido al pueblo de Israel que no buscara mujer fuera del pueblo de Israel. Pero, por ejemplo, tomó la quijada de un burro. ¿Y cómo estaba el burro? Muerto, hermanos. Y no debía tocarlo. No debía tocar cosa inmunda porque estaba muerto.
seguramente con Dalila, hermanos, quizá tomó, quizá bebió, no dice exactamente la escritura, pero parece ser que a Sansón se le hizo fácil violar una vez la ley de Dios, violarla otra vez, y al final parecía que era cosa común y que no pasaba nada, pero que al final le trajo fatales resultados. Dijo: si fuere rapado de mi fuerza, se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas. Y ahí está Sansón, enamorado, cayendo a los pies de una mujer la cual no le amaba. Y dice que mientras él dormía, llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas, o sea, las 7 trenzas que tenía Sansón en su cabeza. Y después dice que ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. ¿Cuántas veces él afligió a los filisteos, hermanos? ¿Cuántas veces los puso en aprieto a los filisteos? En muchas ocasiones, hermanos. Ahora él es afligido ¿por quién? Por una filistea. Lo empezó a afligir. Y ahí ya no pudo, hermanos, hacer nada. Y su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. 4ª vez, hermano. Ya había varias veces que le había dicho: los filisteos sobre ti, Sansón, los filisteos sobre ti. Y no sé, decíamos, ¿qué acaso no se daba cuenta? Finalmente, otra vez vuelve a decir la mujer. Él desperta de su sueño y le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ignoraba de que Dios ya no estaba con él. Una cosa es creer que yo cuento con Dios, y otra cosa es que realmente Dios está conmigo. ¿Cuántas veces podemos decir: no, Dios está conmigo? Allá afuera mucho escucho esa frase, ¿verdad?, de gente no creyente. Es que mi papá Dios me va a decir papá Dios, y a Dios de todos lados, pero realmente una vida lejos de Él. Y ahí donde yo aplico esa parte donde dice: Dios es tan bueno que hace llover sobre buenos y malos. Dios es tan bueno que bendice a todos los hombres sobre la tierra, hermanos. Pero eso no es señal de que Dios esté con ellos. Dice Efesios capítulo 2, dice: en aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y la gente podría pensar: pero me iba bien en el trabajo, entraba y salía de mi casa sin ningún problema. Es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso. Son señales de la misericordia de Dios a todo el mundo, pero no quiere decir que Dios esté bien contigo. Y Sansón pensaba: esta vez lo mismito, otra vez voy a destruir esas ataduras como hilos, ¿verdad? Cadenas como hilos. ¿Y qué pasó? Ya Dios no estaba con él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza. ¿Cuántas veces, hermanos, él dominó a los filisteos, controló y humilló a los filisteos? Varias veces. Pero este texto, hermanos, narra o enfatiza lo que los filisteos le hicieron a él. Los filisteos le echaron mano, número 1. Le sacaron los ojos, número 2. Le llevaron a Gaza, número 3. Le ataron con cadenas, 4. Y lo pusieron que moliese en la cárcel. O sea, cuando lo tuvieron, hicieron con él lo que quisieron. Pero fíjense cómo el escritor enfatiza cada una de las cosas que hicieron con él consecutivamente para de alguna manera humillarlo. Dice que lo llevaron a la cárcel para moler, hermanos. Hay una foto más o menos de cómo con una piedra grande, a través de un eje, era movido para pisar el maíz, para moler, o no el maíz, sino cualquier semilla. Y ahí estaba Sansón, hermanos. Ese hombre que en su momento se mofó de los
filisteos, de que los humilló, de que les ponía hasta acertijos. Parecía que se llevaba una vida muy light, muy ligera, muy conveniente para él. Pero miren en qué terminó. Muchas veces a Sansón lo vemos como un héroe en la Biblia. Y sí, de alguna manera vemos el poder de Dios en él y las grandes proezas que hizo. Pero la mayor parte de su vida, hermanos, no fue santa, no fue dedicada a Dios como fuera el propósito. Y esa va a ser una de las lecciones que vamos a ver el día de hoy. Al final, dice un escritor por ahí que leía, dice, al final su vitalidad se agota. Al final se queda sin fuerzas, se queda sin vista, se queda sin libertad, sin dignidad y sin Dios, teniéndolo todo. Dice, y el Espíritu de Dios venía sobre él, ¿se acuerdan? Pero ahora, sin todas estas cosas, hermanos, ¿cómo el pecado hace eso, verdad, en las vidas de las personas? ¿Cómo eres hijo de papá? ¿Cómo tienes todas las bendiciones allí? ¿Cómo tienes una familia? ¿Cómo ibas a la iglesia, te reunías? ¿Cómo adorabas? ¿Cómo gozabas esos momentos y esos eventos? Pero cuando uno se aparta de Dios, hermanos, se llega a perder todo. Así le pasó a Sansón. Una lección implícita ahí, completamente en la vida de Sansón. Pero al final de la lectura dice ahí, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Allá en la cárcel, allá siendo humillado, siendo empleado de los filisteos, allá en Gaza, lejos de su tierra, de su casa, de sus padres, de sus hermanos, allá, olvidado, dice que su cabello comenzó a crecer después de que lo raparon. ¿Qué le enseña este versículo? ¿Qué le da? Si lo podríamos resumir en una palabra, ¿qué palabra pondré ahí? Comenzó a crecer su cabello. ¿No le suena como un pasaje de esperanza, de luz? Todo esto le estaba pasando a Sansón, pero su cabello volvía a crecer. Señal de su voto que desde pequeño se había hecho, ¿verdad? Que él había hecho, que sus padres habían hecho, porque así el ángel dijo desde que se les apareció. Acuérdense que no podían tener hijos Manoah ni su esposa, pero Dios le dijo, vas a tener un hijo. Pero este hijo va a ser así. Y la señal va a ser no cortar su cabello, y entre otras cosas. Ok. Vamos a ver, hermanos, eso nada más para recordar un poquito. Vamos a ver la muerte de Sansón y algunas lecciones prácticas básicas que espero nos ayuden en nuestra vida, hermanos, y nos afirmen nuestra fe, nos ubiquen en nuestro cristianismo, a seguir adelante, hermanos, y tomemos a Sansón como un ejemplo que está en la Biblia con el propósito de sacar lo bueno, pero también, hermanos, ver aquello malo que no debemos hacer. Dice el texto, vamos a leer los últimos pasajes, versículos del 23 al 31, dice así: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Bueno, lo estaban celebrando ya los filisteos. Estaban contentos los filisteos. Hubo un motivo de celebración, y este motivo de celebración fue porque Dios entregó, según su Dios, entregó a Sansón en sus manos. Pero hay algo interesante aquí, hermanos. ¿Cómo se llamaba el Dios de los filisteos? Dagón. Si usted puede investigar un poquito de Dagón, era el dios, uno de los dioses principales de los filisteos. ¿Qué forma tenía? Más o menos así: hombre con parte de pescado.
Por aquí podemos ver una foto de un sacerdote en blanco y negro y aquí a color, vestido como simulando al dios Dagon. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver por ahí en la cabeza que tenía la forma de un pescado. Alguien dijo, bueno, este dios o estos sacerdotes se parecen mucho a lo que ahora en una cierta religión tienen en la cabeza. Parecido, muy parecido. Interesante. Si usted por ahí analiza un poquito, muy parecido a lo que hoy vemos. ¿Cómo se le llama esa parte, Manuel? Que usa el Papa, ¿no? Más o menos ese gorro que trae ahí, la boca de un pez. Ok, el dios que representaba fertilidad, la abundancia, o también de los campos, comida, era un dios principal. Ya están los filisteos dándole gracias a su dios Dagón. Y se les ocurre, dice, ya estando en la fiesta. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. ¿Cómo consideraban los filisteos a Sansón? Su enemigo, el destructor de su tierra y el que había dado muerte a muchos de ellos. Ahora pues, ellos asumen a su Dios este hecho. Pero ¿de quién había sido este hecho? Bueno, no exactamente del Dios nuestro, pero las acciones de Sansón lo habían llevado a esto. Pero ellos atribuyen al Dios de ellos. Claro, un Dios, Satanás detrás de esto. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de las cárceles y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Aquí está pues Sansón ahora para divertir, para hacer reír a muchos en la casa de donde estaba este gran evento, esta fiesta. Lo traen para hacer el juguete, el payaso de la función. Así estaba terminando sus días Sansón. Ese joven fuerte, ingenioso, amarrar 300 zorras, le gustaban los dichos, un joven que en su momento tuvo mucho futuro, si lo hubiéramos visto, pero miren dónde está ahora, siendo el juguete de sus enemigos, la burla de ellos. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Satanás. ¿Cuántos hombres había ahí? ¿Cuántas personas? Hermanos, como 3,000 hombres. Estaba grande aquello, hermanos. Aquí caben bien sentaditos. ¿Cuántos, hermanos? Unos 170, 180 personas. 200 aquí, hermanos. ¿De qué tamaño estaba el lugar? Para que tuviese 3,000 hombres. Dice que había unos segundos pisos porque estaban sobre las columnas las personas. Estaba tremendo aquel lugar. Imagínense 3,000 gentes riendo, bebiendo, pasándola bien, adorando a su dios Dagón. Y ahí está Sansón. Le pide al muchacho que lo guiaba, llévame a las columnas, con un propósito. Dice el versículo 28. Bueno, de alguna manera hay una fotografía más o menos para que nos demos una idea. Columnas grandes. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Ciertamente las palabras, hermanos, de uno revelan lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad?
¿Quieres? Dijo el Señor Jesús, por sus frutos serás conocido. Yo puedo decir que soy de una manera, pero realmente mis frutos hablan. Mis palabras dan a saber lo que hay dentro de mí. Si hablo con amargura, se va a notar. Si hablo que estoy alegre, se va a notar. Si hablo que estoy triste, se va a notar. Bueno, aquí Sansón manifestó algo. ¿Qué alcanzan a ver en la oración de Sansón? Antes de iniciar, de continuar, hermano, ¿qué decir algo? Aquí lo agarraron a él como juguete para burlarse del hombre Sansón. Sí, así. Pero estaban burlándose de Dios, del Dios en el cual él confió una vez, y se estaban jactando de lo que hicieron con él, con el más fuerte de los que los había arruinado muchas veces. Pero en sí, todos esos 3,000 y todas las mujeres y los que estaban ahí se estaban burlando de Jehová. Indirectamente, ¿verdad? Porque el Dios a quien servía Sansón, o al quien creía, o de donde venían sus fuerzas, era Jehová de los ejércitos, ¿sí? Indirectamente. Claro está. Entonces, Dios oye su oración, Dios ve que es la oportunidad de que el enemigo del pueblo de Israel sea destruido, pues obra conforme al propósito de Dios finalmente. Pero no deja de manifestarse aquí cierta característica de Gedeón. No sé qué ven aquí ustedes. Acuérdate ahora de mí. Ciertamente, Dios había bendecido a Sansón. Ciertamente está en momentos de angustia. Están momentos en los cuales necesita de Dios. Acuérdate de mí. Le pide, número 2, fortaléceme. Dame fuerzas. Solamente una vez. ¿Cuál era el propósito? Venganza. Pero algo en especial. ¿Qué le había dolido a Sansón? Una cosa que para mí sobresale de este versículo es te ruego. Claro, en la oración siempre debe haber esa súplica y ese ruego, ¿verdad? Y claro, es un buen ejemplo. Y yo creo que claro que él debería haberse sentido solo, porque ya Dios el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Claro. Y por eso mismo clama. Que te ruego. Claro. Y aquí vemos algo importante. Sansón reconoce en esta oración que sabe de dónde viene su poder, que sabe de dónde viene su fuerza. Reconoce, porque Sansón había hecho muchas cosas que sobresalían, que quedaba uno sorprendido de lo que hacía. Y muchas veces podría decir, pues que yo lo hago, yo lo hice, tengo la fuerza, tengo la capacidad, pero en su momento aquí Sansón está reconociendo que de Dios viene todo. Pero no deja de verse esta parte, hermanos, que tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿No ven un cierto grado de egocentrismo? Porque pudo haber dicho, para que los filisteos te reconozcan, o las naciones oigan que tú vengas a tu pueblo, o que tú ves por tu pueblo. No podía haber dicho eso, pero dice mis ojos, como que no dejaba de crecer todavía en esa parte importante que todo humano tiene que desarrollar todavía. Ciertamente aquí hay una parte de ese muchacho, de que aquel que decía, me gusta ¿de dónde era la muchacha? La de Timnat. Me gusta aquella mujer, mamá y papá, y quiero que me la pidan. O sea, llega el punto en que no deja de ser todavía ese muchacho que solamente está pensando en lo que le sucede, en lo que le rodea. El hermano ayer nos hacía una buena descripción y diferencia de etapas del hombre, hermanos. Dice, cuando uno es niño, es egocéntrico. Su mundo es él.
¿Se acuerdan de lo que mencionaba el hermano en la predicación ayer? Egocéntrico. Solamente es él. No hay nada más. No tiene ojos para nada más que para él, para lo que él ve, lo que está a su alrededor. A él no le importa lo que está pasando de aquel lado de la puerta. Lo que le importa es lo que está él viendo, lo que está alcanzando a ver o a sentir con sus sentidos. De ahí toma la etapa después de hacer egoísta. Ya no solamente, hermanos, está pensando en él, sí, ve más allá, pero él dice, yo importo más que los demás, así que a mí no me importan los demás, sus sentimientos, y sigue siendo en esa línea, es egoísta. Y el tercero, ¿se acuerdan? Era egocéntrico, ególatra y egoísta. Ah, perdón, el segundo era ególatra, ¿sí? Y el tercer finalmente era egoísta, solamente pensar en sí, las etapas del hombre. Entonces podemos ver aquí a un Sansón, hermano, que de alguna manera ciertamente clama a Dios, te ruego, reconoce que de Dios viene la fuerza y el poder, pero no deja de ser egoísta. Iba a decir algo, hermano Miguel. Sí, dice la palabra de Dios, dice Dios, mía es la venganza, ¿no? O sea, él quiso tomar venganza por sí mismo. ¿Qué hacemos ahorita el ser humano? Si le hacen algo a nuestros hijos, o le hacen algo a mí, queremos, la verdad, queremos quitarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si matan a alguien, luego matan a una mujer tuya, matan a la policía, ¿verdad? Para que haga justicia. Claro. Y es bien difícil que le a Dios todo. O sea, es bien difícil porque así lo miramos nosotros. ¿Entiendes? Queremos venganza, queremos nosotros quitarnos nuestro coraje, nuestra ira. Y Dios, ¿qué dice Dios? Mía es la venganza. Claro. Cuando dependemos y le dejamos todo a Dios, Dios se encarga, pues, Dios se encarga. Claro. Pero no confiamos en él. Decimos, pero sin peso no confiamos. Muy bien, hermano. Bien dice la Biblia Escritura al respecto. Pasajes muy claros al respecto de la venganza. Mía es la venganza, pertenece a Dios. No. Ok, hermanos, déjenme seguir avanzando. Dice que, sí, murieron los hombres. De hecho, ¿quién lee por favor el versículo 29 y 31? Porque ya ahí se me borraron. Nada más para terminar esa parte antes de la aplicación, ya para ir terminando. Dice, clamó a Jehová, por favor. Se hació luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre la que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Escaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él sepultó a Israel 20 años fue su gestión, de alguna manera haciéndoles daño a los filisteos, minándolos porque estaban sobre los israelitas. 20 años. Muere, hermanos, junto con los filisteos. La casa, sus paredes, su techo caen sobre todos, incluyendo Sansón. Así murió Sansón entre ellos, hermanos. Dios escucha su oración y finalmente mata a más filisteos aun cuando estaba con vida. Vienen sus padres, viene su familia para entre los escombros buscar el cuerpo de Sansón y llevárselo a enterrar allá en su casa, allá de donde era. ¿Cuál sería la tristeza de sus padres, de sus hermanos, ver a su familiar ahí muerto? Muy duro, hermanos. Y aquí estas aplicaciones, 3 tengo yo en esta tarde, y nos vamos. Aplicaciones. Las grandes distracciones que tuvo Sansón los desviaron de su propósito. ¿Cuál era el propósito de ese niño nacido de aquella mujer de Manoa? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuáles fueron las palabras del ángel hacia Manoa, hacia su mamá de Sansón?
sobre el niño. Este niño será consagrado a Dios. Pero ¿qué distracciones tuvo Sansón que lo desviaron de su propósito? Las mujeres. Vaya que sí. Las mujeres. Satisfacer sus deseos sexuales. Eso fue. Tenía un propósito en la vida, pero las distracciones lo desviaron del propósito. Y ahí está una lección muy clara y directa hacia cada uno de nosotros. Sabemos cuál es el propósito de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Sabemos para qué estamos aquí. Sabemos cuál es nuestro deber, nuestro empeño, nuestro trabajo, nuestro propósito delante de Dios. Servir, predicar, alabar y glorificar el nombre de Dios. Vivir en gratitud, vivir en fidelidad, hermanos. Pero cuántas cosas nos distraen en nuestra vida y perdemos el propósito, el rumbo de la vida. Le pasó a Sansón. Medite en ello, piense en ello y hagamos un análisis. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es aquello que me está distrayendo? Puede ser, hermanos, como Sansón. Las mujeres, o no las mujeres, sino el trabajo, ciertas prácticas, pecados que ahí están y que no quiero reconocer, que me siguen haciendo caer y me están distrayendo del verdadero propósito que tengo en la vida. Pablo, predicando a los atenienses, de un solo linaje hizo todos los hombres de la tierra y los ha puesto sobre la faz de la tierra para que la habiten. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo predicando a los atenienses. Y luego llega el versículo 27, el capítulo 17 del libro de Hechos, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Pablo le dice a los atenienses, el propósito del hombre sobre la tierra es que el hombre dedique tiempo, esfuerzo, dedicación a buscar a Dios, al verdadero Dios. Y una vez que lo hemos encontrado, hermanos, servirle y glorificarle. Pero ¿cuántas distracciones hay? Sansón, dijéramos, no tuvo muchas, hermanos, pues con las que tuvo fueron suficientes para no cumplir el propósito de Dios. No pasa en nuestra vida, hermanos. Las grandes distracciones que tuvo Sansón los desviaron de su verdadero propósito. Seguramente aquellos padres estaban muy contentos cuando recibieron la noticia que iban a ser padres, pues no podían tener hijos. Probablemente ellos dijeron, lo vamos a hacer como Dios dice, porque hasta pidieron dirección, pidieron, dinos qué debemos hacer con este niño, y el ángel les dijo, esto es lo que tienen que hacer, y lo vamos a hacer. Pero en el transcurso del tiempo, hermanos, yo no sé qué hubiera hecho usted como padre si hubiera estado ahí como con Sansón. Papá, mamá, quiero que me vayan a pedir a esa mujer. Sansón, pero mira que no hay aquí mujeres. Es que esa es la que me gusta. Sansón es de otra nación. Sansón, conocemos en la historia del pueblo de Israel que las mujeres han hecho caer a los varones, apartarse de Dios. No, quiero a esa mujer. Ahí van los papás. Fueron los papás a pedir la mujer. Estas lecciones que hubo en las conferencias, hermanos, varios hermanos en varias ocasiones se centraron en hacer la exhortación de ver por nuestros hijos y de cuidar la salvación de nuestros hijos, de hacer el esfuerzo y trabajar por la salvación de nuestros hijos. Ciertamente hay que predicar el evangelio a todo el mundo, pero ¿qué va a pasar con nuestros hijos, a los que tenemos en la casa, a los que vemos todos los días, salvando a todo el mundo pero perdiendo a nuestros propios hijos? No sé, hermanos, algo pasó, algo sucedió ahí que no se hizo conforme a la voluntad de Dios para que Sansón no siguiera el propósito. Pero bueno, esta es la primera lección. La segunda lección, hermanos, es que un joven sin control puede tener un final fatal. Si algo destacó a Sansón, hermanos, el no tener dominio propio, el no tener control
de sus propias pasiones. Y otra vez, las mujeres. Y precisamente hacia los filisteos, ¿no? Las filisteas. Esa fue su debilidad. Ciertamente todos tenemos debilidades, pero por un lado tenemos el dominio propio para no ceder ante esas debilidades, ante esas tentaciones. Un joven sin control, una persona sin control, una persona sin dominio, hermanos, un hermano por ahí dijo, es como aquel Ferrari último modelo, motor 8 caballos, asientos de piel, hermanos, pintura flamante, llantas del número tal, hermanos, con una transmisión, qué bárbara, pero sin frenos, sin frenos. Súbase. ¿Se subiría? Así es la vida del hombre, hermanos, que puede tener muchas habilidades, muchas capacidades, mucho talento. Dios lo ha bendecido con mucho. A Sansón lo bendijo con hacer lo que hizo, ¿no? Pero ¿de qué sirve cuando no tienes el control de las pasiones que a veces vienen? Dice la Escritura, hermanos, esas concupiscencias que están en nuestros propios miembros. Cuando uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Hermanos, es una lucha. Bien dice Gálatas capítulo 5, la carne y el espíritu, y estas combaten entre sí. Y es una lucha todos los días, hermanos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Lucha en el pensamiento, lucha en las decisiones a través del día. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo veo o no lo veo? ¿Le digo o no le digo? ¿Voy o no voy? Es una lucha constante, hermanos. Un joven sin control, una mujer sin control, un hombre sin control, hermanos, puede traer finales fatales. ¿En qué pasó con Sansón, hermanos? Ya vimos la historia, lo acabamos de leer. Fue objeto de diversión, de juguete a los filisteos. Murió con ellos, hermanos, pudiendo tener una vida plena sirviendo al Señor, haciendo más, aunque dice que mató más estando en vida. ¿Cuánto no podría haber hecho Sansón? Tomaba la mano de Dios, teniendo control de su propia vida. Él dice, ¿verdad? Si yo no hubiera conocido a Dios, quizá a lo mejor ya no estuviera aquí, en mi vida que llevaba sin control y sin tantas cosas que hacía. Así que tomen en cuenta esto, hermanos, en la vida de Sansón. Y finalmente, hermanos, algo que retomo es esta parte, la casa derribada. Aquella casa enorme donde había 3,000 personas fue derribada. ¿Qué estaban haciendo en esa casa? ¿Qué se estaba haciendo? Había burla, ¿sí? Había risas, había bebida, había idolatría, había de todo, menos lo que debía haber, ¿verdad? Delante de Dios. ¿Qué pasó con esa casa? Fue derribada, fue destruida. La aplicación es esta, hermanos. La misma que dijo Jesús allá en Mateo capítulo 7, 24 en adelante. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, vino lluvia, vientos, ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa no cayó. Pero aquel que oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre, ¿qué? Necio, que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vino lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y aquella casa cayó, y fue grande su ruina. Esta casa fue destruida, hermanos, con 3,000 hombres, o 3,000, entre hombres y mujeres, destruidos. En nuestra vida, hermanos, deseamos casas en construcción, casas hermosas, casas edificadas sobre la roca, nuestra vida edificada sobre Cristo y su palabra y su enseñanza para ser victoriosos ante cualquier situación. 3 lecciones interesantes que traigo a relucir en la vida de Sansón. La primera fue las distracciones. Las distracciones pueden desviar el propósito principal de nuestra vida.
como la vida de Sansón. 2. Un joven o una persona sin control, sin dominio propio, puede llevar a un final fatal. Y finalmente, hermanos, aquella casa derribada manifiesta la vida o el final de aquellos que están sin Cristo, aquellos que están sin hacer o cumplir la voluntad de Dios, basado allí en Mateo capítulo 7, como ya hemos dicho, edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. ¿Le gustaría un líder como Sansón a usted? Fuerte, poderoso, que se carga la puerta de la ciudad de Gaza sobre sus hombros, que es ágil y habilidoso para amarrar 300 zorras y quemar todo un sembradío. ¿Quiere usted un líder como Sansón? Pues no del todo, hermano, porque aunque hacía grandes proezas, también cometió grandes errores. A diferencia del Señor Jesús, el gran y único líder sin igual, perfecto, que también hizo grandes proezas por el Espíritu de Dios, que vino y entregó su vida por nosotros. Un líder, hermanos, sabio, el más sabio sobre la tierra, el hombre Dios hecho carne, haciéndose hombre, hermanos, para dar su vida en salvación nuestra. El mejor líder que tenemos se llama Jesucristo. Quiere hoy venir a servirle, quiere hoy venir a confiar en Él, quiere hoy venir a depositar su vida, todo su ser en Él. Este es el momento para venir en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro gran líder, a nuestro gran estratega y jefe, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie y vamos a entonar un himno de invitación, hermanos. Y esta enseñanza puede ayudarnos en nuestra vida, hermanos, a ser mejores, a crecer y estar alertas ante las tentaciones que en el mundo puede haber. Hermano, tiene lugar. La palabra hoy sembrada. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que tu siervo ha sembrado con saber, no permitas que las aves se la vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Que su afecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al mundo, que le das la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Amén. Tomen asiento. Bien, hermanos, estamos muy contentos de haber estado aquí en esta tarde, hermanos. Damos gracias a Dios. Ánimo, mis hermanos, seguir en el camino, sirviendo al Señor, haciendo a un lado aquello que nos estorba y entusiasmarnos en servir al Señor y mantenernos fieles es la exhortación. Recuerde, el próximo miércoles tenemos aquí una cita a las 7 para el estudio bíblico. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a estar de pie, hermanos.
Un último canto y la oración final. El himno Ya salvo soy. Los que tengan himnarios, les voy a pedir que tomen tiempo y lean las palabras de este himno. Ya salvo soy. Y recordemos el pasaje que Pablo escribió a los Corintios, de 1 Corintios capítulo 10, verso 12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Piensen de ese versículo cuando lean las palabras de este himno. Ya salvo soy. Vamos a cantar esta estrofa y le voy a pedir a nuestro hermano Efrén Hernández que nos despida con la última oración. Eterno canto en mi corazón, elevo al Redentor. Negar no puedo su salvación, negar no puedo, no su amor. Salvo por él yo soy, salvo por su poder. A vida nueva Jesús me ha llevado, ya salvo soy. Amén. Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a ir a nuestro Padre Celestial en oración. Altísimo y eterno Padre, somos grandemente bendecidos, mi Dios, a tener la guía de usted, mi Dios, por medio de su Santo Espíritu. Padre amado, somos bendecidos, mi Dios, al tener, Padre, a su Hijo Jesucristo, mi Dios, como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Maestro, como nuestro guía. Padre amado, gracias, mi Dios, por su palabra que ha dejado en las páginas de la Biblia, Padre, para que nosotros nos edifiquemos de ella, Padre, para que nos alimentemos espiritualmente. Pero también, mi Dios, usted ha puesto sabiduría a sus siervos, a sus hijos, que diligentemente se preparan para traernos esas grandes lecciones. Padre amado, hemos sido bendecidos este día por medio de la exposición de su palabra, que nos hace ver, Padre, la condición en la que estamos cada uno de nosotros. Padre, ayúdenos a ser humildes y reconocer, Padre, que le fallamos, mi Dios, pero también tomar esa gran responsabilidad de enderezar, Padre, nuestras sendas. Ayúdanos, Padre, cada día, porque flaqueamos, Padre, porque somos débiles, pero ponemos, Padre, cada una de nuestras cargas, cada una de nuestras debilidades en su Hijo Jesucristo. Ayúdenos, mi Dios, porque necesitamos de usted. Padre amado, nuestros hermanos, sus hijos, han puesto peticiones, han pedido por cada una de sus necesidades. Y suplicamos, Padre, para que usted conteste cada una de ellas en su debido tiempo. Esperamos que esta tarde, este día, usted se haya agradado de las alabanzas que se le han cantado, mi Dios. Padre, de los corazones humildes y sencillos que este día han venido a adorarle. Cuide, Padre, de cada uno de sus hijos al partir de este lugar y ayúdenos, Padre, para vivir en santidad, para vivir, Padre, cada día conforme usted lo pide.
Cuídenos, Padre, y permita que el miércoles, próximo día de reunión, estemos aquí una vez más reunidos en su nombre. Cuide, Padre, de cada uno de mis hermanos que saldrán fuera, que están fuera, que salen fuera, y permítales, Padre, regresar con bien. Perdone nuestras iniquidades, nuestros pecados, y se lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de su amado Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.